Buenas noches, queridos amigos. Siempre es bueno reencontrarnos. Siempre gracias por su tiempo y por su atención. La noche de hoy vamos a hablar un poquito sobre el plan para combatir la inseguridad. Ese justamente es uno de los 3 puntos que priorizan los ecuatorianos en el momento actual: seguridad, trabajo y salud. Son los 3 puntos que los ecuatorianos priorizan en estos momentos. Me había tardado un poquito de tiempo porque a la vez en estos días, en este intervalo, quería yo examinar un poco las propuestas de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Daniel Noboa y Luisa González. La verdad, me han defraudado. Sus propuestas son un poco ambiguas y su plan de gobierno, la verdad, no me dice cómo van a ejecutar las ideas que plantean. Este plan de combate a la inseguridad, yo lo tenía trabajando desde 2019, más o menos, pero ha sufrido un poquito de cambios, visto cómo ha cambiado también el escenario. Sin más preámbulos, vamos a analizar lo que, a mi entender, sería necesario hacer y cómo hacerlo. Sí, ya sacarán en casa sus propias conclusiones. Yo no soy un experto en seguridad, pero el sentido común basta y sobra en algunos casos para al menos empezar a andar por el sendero de la solución a los problemas. Sin más, entonces vamos a ir viendo esta situación. Como ustedes ven aquí, está el plan para combatir la inseguridad. Y en la parte de esta esquina he puesto pena de muerte. Es ya tangible que en el Ecuador el Código Penal actual no está siendo disuasivo para los criminales que tenemos en el medio, ¿verdad? Colombia, solamente por anotar un ejemplo, aprobó hace más o menos 3 años, debe ser, la cadena perpetua. Los primeros afortunados en recibir la cadena perpetua en Colombia fueron 3, si no me equivoco, 3 soldados del ejército colombiano en activo que violaron a una niña campesina. La edad de ellos más o menos fluctuaba entre los 22 a 26 años. Eso quiere decir que el Estado tiene que gastar, tiene que invertir en esas lacras, en esos criminales que no sirven a la sociedad, por al menos 50 años más. Ese es un dinero, ese es un capital que esas lacras no necesitan, porque la sociedad no necesita esa clase de, entre comillas, personas. Por eso yo creo que sería importante abordar en sociedad la implementación en la Constitución de la pena de muerte. Ya hablaremos más sobre eso en mis apuntes sobre reforma judicial, ¿verdad? Vamos a enfocarnos más entonces en el plano de la inseguridad. Como yo veo, la seguridad se divide en dos ramas: la seguridad interna y la seguridad externa. Hasta este momento, y en color negro, la seguridad interna está a cargo de la Policía Nacional y la seguridad externa está a cargo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí es así como se está trabajando en este momento. En color azul he puesto mis ideas, mis sugerencias para combatir este problema de la inseguridad. A la policía se le tiene que sumar las Fuerzas Armadas, una superintendencia de seguridad que debe ser creada y una Guardia Nacional que también debe ser creada. A la seguridad externa, que está a cargo en este momento de las Fuerzas Armadas, se le deben sumar los cascos azules, que es un ejército de paz de las Naciones Unidas, y el trabajo conjunto con aliados y con vecinos, ¿sí? Esto se traduce en ejercicios militares, que ya los tenemos en esta parte de acá y los explicaré mejor.
Volvamos entonces a la seguridad, al problema de la inseguridad interna que se vive en el país. Lo primero que hay que hacer, el gobierno que sea el que llegue, debe hacer una profunda depuración de los mandos altos y medio altos, tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Lo que pasó con Fernando Villavicencio es un ejemplo de cómo están de corruptas y corrompidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Luego, obviamente, la compra de armas y de equipo, tanto a la industria local como a la industria extranjera. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Para impulsar la industria local, todo lo que son vehículos y motocicletas se lo puede encargar a la industria local. Y lo que son chalecos antibalas, armas y municiones, se lo puede encargar a la industria extranjera. Esto nos abre aquí una puerta a la creación de la industria de las armas, pero hacerlo de modo nacional. Aquí Brasil nos podría dar una mano muy grande. Brasil tiene su propia empresa pública de armas y es tan buena que incluso exporta esas armas. Y es tan buena que incluso Estados Unidos importa esas armas. Estados Unidos es uno de los principales productores de armas a nivel mundial. Para entrar a un mercado que tiene demasiada oferta, tienes que ser muy bueno. Ustedes pueden, si les gustan las armas, pueden reconocer la marca Taurus. Esa es la marca brasileña que está hecha por la industria brasileña, obviamente, de las armas. Ahí Brasil podría ayudarnos con un plan piloto para, al final de un tiempo, tener en Ecuador nuestra propia armería nacional. ¿Sí? Luego aquí yo he apuntado que sería muy útil volver tras nuestros pasos y volver a implementar el servicio militar obligatorio, tanto para hombres como para mujeres mayores de 18 años. Esta vez el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio, sería por 3 años. ¿Sí? Aquí he hecho una anotación y sería con una retribución a ese servicio que harían los jóvenes, con darles universidad gratuita desde el segundo año de estos 3 años que van a servir. Desde el segundo año ellos ya estarían estudiando la carrera que ellos desearan. ¿Sí? Es un ganar-ganar. Nosotros quitamos a estos jóvenes que no tienen empleo, que no tienen educación y que se dejan llevar por las pandillas, los sacamos de las calles, les damos formación militar, les damos disciplina y de paso les damos educación gratuita de tercer nivel. También entonces el siguiente paso sería crear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, palabras más, palabras menos, sería una suerte de defensa civil, como se la tenía antaño, ustedes recordarán. Muy útiles sobre todo cuando había las inundaciones, cuando había sequías. Era muy útil cuando había los deslaves, la defensa civil. Esta vez hablamos de Guardia Nacional, que sería compuesta por voluntarios de hombres y mujeres mayor de 21 años de edad. Esta Guardia Nacional trabajaría y respondería directamente a las gobernaciones de cada provincia y se enfocaría sobre todo en el trabajo en el área rural, tanto brindando seguridad como también trabajando en las mingas y en los trabajos que se necesiten hacer en el área rural. Al ser esto un trabajo voluntario, sería, por decirlo como un ejemplo, 2 fines de semana al mes que estos voluntarios colaborarían. También tendrían horas de formación militar para que sepan manipular al menos un arma de fuego. La creación de la Superintendencia de Seguridad tomaría un poco más de tiempo porque habría que crear el perfil judicial y los parámetros para su funcionamiento. Esta Superintendencia de Seguridad, los oficiales de la Superintendencia de Seguridad serían polifuncionales. Pueden apoyar en aduanas, pueden apoyar en migración, pueden apoyar contra la delincuencia común
y pueden apoyar también en tránsito, ¿verdad? Los oficiales que salgan de la Superintendencia de Seguridad pueden apoyar en todos los ámbitos. Estos oficiales saldrían de pelotones de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, pero no sería cualquier persona, serían solo los oficiales que aprueben los cursos de cada rama con los mejores puntajes, ¿sí? Y luego la reubicación de los presos, ¿verdad? En este momento, por la desidia, por la inoperancia del sistema de justicia y de los gobiernos que han pasado, tenemos una mezcla tenaz en las cárceles del país. Lo que yo planteo, hasta que se construya al menos una o dos cárceles más al norte y al sur del país, que deberían estar ubicadas en la región sierra, por estar en la zona central del país, hasta que eso suceda, habría que reubicar a los reos de baja peligrosidad. Dígase, por ejemplo, contravenciones de tránsito y contravenciones civiles. Por ejemplo, gente que maneje bajo los efectos del alcohol y gente que deba pensiones alimenticias. Esos reos deben salir de las cárceles e ir a otros centros, ¿sí? Y los reos de peligrosidad más alta no deben cumplir su sentencia en una sola cárcel, deben rotar. De esa manera se evita en algo que tanto los reos como los guías penitenciarios empiecen a formar vínculos y lleguen a tener el control que llegan a tener luego en las cárceles. En este punto se me ocurría a mí, por ejemplo, quienes conocen Quito, que los reos de baja peligrosidad podrían ocupar, por ejemplo, las habitaciones, los espacios que no se usan porque ya no hay la misma cantidad de gente en el seminario mayor. Obviamente habría que adecuar esa situación, ¿verdad? Y brindar un mejor anillo de seguridad, pero la Iglesia Católica nos podría ayudar, por ejemplo, con ese espacio. En la Universidad Central está abandonado todo un bloque de residencias estudiantiles. También se podría usar ese espacio. Yo sé que eso no abarcaría toda la gente que se necesita reubicar, pero si en Quito yo he nombrado 2 lugares, sé que en las otras ciudades del país también hay lugares que se podrían utilizar, obviamente creando un anillo de seguridad acorde a las necesidades. Pasamos entonces de esta manera a la seguridad externa, que no es menos importante. Cuando digo seguridad externa me refiero sobre todo a las zonas fronterizas, al perímetro del país, a cargo en este momento de las Fuerzas Armadas. Mi sugerencia para este punto es el siguiente: que los cascos azules, sí, que es el Ejército de Paz de las Naciones Unidas, apoyen a las Fuerzas Armadas y a su vez trabajen con los aliados del Ecuador y los vecinos del Ecuador, Colombia y Perú, en ejercicios militares, sí, ejercicios militares permanentes. Si los vecinos no quieren incluirse en este plan de trabajo conjunto, no hay ningún problema. Ellos tendrán que hacerse cargo de sus problemas fronterizos y Ecuador se hará cargo de la siguiente manera de nuestros problemas fronterizos. Habría que destruir los pasos fronterizos irregulares que Jan Topic señaló muy bien en su plan. Ahí sí yo estaba de acuerdo con Jan Topic en ese punto, ¿sí? Luego habría que militarizar, todo el cordón fronterizo y en las provincias del oriente mandar, ¿sí?, pelotones a barrer aleatoriamente la selva ecuatoriana. No cualquiera puede atravesar esos bosques. Entonces, por ejemplo, los comandos de las fuerzas terrestres podrían hacerse cargo del barrido aleatorio de diferentes zonas para que los cárteles y las fuerzas irregulares
no entren por la selva ecuatoriana. Luego vamos a la reubicación de las poblaciones que están en zonas fronterizas. Aquí, por ejemplo, se me ocurría a mí que hay espacios donde se puede construir en el país y que no están siendo utilizados de una manera óptima. Por ejemplo, el terreno de la refinería del Pacífico. Aquí se podría trabajar en la construcción de una mega solución habitacional. Eso se puede hacer con el sector privado y el sector público. El sector público pondría el terreno, pondría todo lo que es las conexiones de luz, de los alcantarillados, del agua potable, etcétera, etcétera. Y el sector privado pondría el material y la contratación de la mano de obra, que puede ser incluso con gente de las mismas poblaciones que van a ser reubicadas, ¿sí? Aquí sigue entonces, el siguiente paso sería la construcción de un cerco físico en las zonas rojas, ¿verdad? Donde destruimos los pasos fronterizos irregulares. Ahí habría que construir eh, esta suerte de entramado físico, ¿verdad? De muro o de mallado, digámoslo así, para que no vuelva en esos mismos puntos a reincidir los pasos irregulares, ¿sí? En esta situación habría que, aparte de las barreras físicas, instalar minas antipersonas. Yo sé que el Ecuador ha firmado tratados, pero estas minas antipersonas pueden ser no letales, ¿sí? Ahí hay que hacer un pequeño alto, porque obviamente las minas antipersonas letales están prohibidas básicamente, pero las minas antipersonas no letales pueden ser muy útiles como elemento disuasorio para que carteles de la droga o que fuerzas irregulares o que migrantes irregulares crucen por esos pasos fronterizos. En esas zonas también se puede construir torres de vigilancia y el personal de esas torres o de esas áreas debe ser rotativo, ¿sí? Si dejamos ese personal por mucho tiempo ahí, se corre el riesgo de que se corrompan, de que los coimen y entonces se pierde efectividad. Todas las pistas, este es un punto no menor, todas las pistas y naves, quiero decir aviones o las avionetas privadas, van a pasar a ser operadas por la FAE, la Fuerza Aérea del Ecuador, y sus pilotos. Las camaroneras, las bananeras y todas las industrias que utilizan aeronaves pequeñas y que utilizan obviamente pistas para despegue y para aterrizaje, deben pasar completamente la operación de esos ámbitos a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es conocido que hay pistas clandestinas desde donde sale la droga, desde donde llegan las armas, pero si lo pasamos esto a competencia de FAE, pienso yo que podemos eliminar en mucho que esas pistas y que esas naves sean mal usadas, ¿sí? Los pilotos que dejen de trabajar para estos entes privados pasarían a tomar cargos de FAE en cuestiones administrativas, ¿sí? Obviamente no queremos crear más desempleo del que ya hay. Los ejercicios militares que había mencionado yo como uno de los primeros puntos, los ejercicios militares serán permanentes. Nuestra constitución actual no permite bases extranjeras en pro de una malentendida soberanía. Así es como nos vendieron el punto para sacar a la base norteamericana en Manta, ¿sí? Y ustedes pueden ver los datos, cómo subió el tráfico de las drogas sin la base en Manta. Eso se le olvida decir a la señora Luisa González, con todo el respeto, ¿sí? Ejercicios militares serán permanentes con los aliados y con los países vecinos. Sobre todo serán ejercicios militares aeronavales,
¿sí? Ecuador no posee, por el alto costo que representa, Ecuador no posee un portaaviones, pero Galápagos funciona como un portaaviones. Al estar tan alejado de la costa y al tener ya una base de la FAE justamente en ese punto del territorio ecuatoriano, ese sería nuestro portaaviones natural y desde ahí nosotros podríamos realizar esos ejercicios militares para contrarrestar el tráfico de drogas. ¿Sí? He escuchado a la mayoría de los candidatos, ahora estos dos que han quedado, que hay que militarizar los puertos. Eso es una parte de la solución, pero estos ejercicios militares van a ser el complemento para frenar de una vez por todas o en gran medida el narcotráfico. ¿Sí? Por último y no menos importante, la tenencia y la aportación de armas. Como yo lo he dicho antes en algunos de los videos, yo soy un fuerte defensor de la tenencia y aportación de armas, pero no como se ha hecho en el gobierno del escuálido Guillermo Lasso, ¿verdad? Todo hecho al apuro y todo hecho mal. ¿Sí? Aquí solamente una empresa pública será la autorizada en la venta de armas. Caso contrario, si no se hace bien y si no se hace de esta manera, vamos a tener en el Ecuador, aparte del tráfico de personas y de drogas, vamos a tener el tráfico de armas, que ya lo tenemos, pero ahora lo tendríamos a escala nacional. Y el lavado de dinero sería otro problema que vendría a sumarse a esta problemática que de por sí ya es agresiva. Entonces, ninguna persona privada, me refiero a ningún local comercial, podría vender armas, solamente una empresa pública, solamente una empresa del Estado podría vender y comercializar las armas, las municiones, etc. ¿Sí? Luego, la dotación de armas sería armas de uso táctico y técnico. Yo he visto, personalmente conozco gente que tiene armas de grueso calibre y que no deberían estar en manos de un civil. Y estoy hablando de gente que trabaja, que estudia, que tiene una vida organizada. Más aún, como todos han visto los delincuentes, el tipo de armas que ellos tienen no se corresponde con la realidad. Pero a la población civil hay que dotarle de armas, sí, pero haciendo un estudio táctico y técnico. Aquí un ejemplo. Para un arma de autoprotección, de autodefensa, una pistola 9 milímetros, un revólver, calibre 38 es más que suficiente. No necesitamos dotar a la sociedad civil de armas que primero no saben manejar y que segundo no son necesarias. Y aquí otro punto, es que antes de dotar de estas armas y de vender estas armas, hay que hacer un riguroso control de quién sea elegible para contar con un arma. Un arma es una responsabilidad muy grande y no cualquiera debería estar con un arma en sus manos. Este es más o menos un bosquejo. Podría yo ir a más profundidad, pero por hoy vamos a dejarlo en este tamaño. A mi plan para combatir la inseguridad. ¿Sí? Puede haber correcciones, puede haber más sugerencias, puede haber alguna ampliación en esto. Lo seguiré puliendo en el próximo video. Si se me viene algo más a la mente, se los dejaré saber. Siempre gracias por su tiempo, gracias por su atención. No soy un experto en seguridad, pero el sentido común me dice que muchas de estas cosas, si no todas, son posibles de hacer cuando hay voluntad y cuando hay al menos un bosquejo de planificación. El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Rafael Correa no preveyeron todo lo que estamos sufriendo el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya gustado este video, así es como trabajaremos en los siguientes videos sobre la inseguridad. El próximo video puede ser sobre una reforma laboral, ¿verdad? Para abordar el tema del empleo.
Y luego el tema de la salud, que también es muy importante. Siempre gracias por su tiempo. En la descripción voy a poner un poco sobre estas ideas y sobre todo videos también que deberían tal vez ustedes ver cuando tengan tiempo de cómo la prensa internacional mira la situación de la inseguridad en el país. Siempre gracias por su tiempo, cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.